El tercer requisito para una buena confesión es un firme propósito de enmienda. Esto está íntimamente conectado con la contrición sincera, siendo su segundo elemento. Un firme propósito de enmienda es una resolución para evitar, por la gracia de Dios, no solo el pecado, sino también las ocasiones peligrosas de pecado. El propósito de enmienda debería ser firme, universal, eficaz y duradero. Es firme cuando el penitente está dispuesto a evitar el pecado a toda costa. Como en la contrición, un firme propósito de enmienda es universal, cuando se extiende a todos los pecados mortales. Es eficaz cuando el penitente seriamente se esfuerza en corregir sus malos hábitos y evita todas las ocasiones próximas o cercanas de pecado. Es duradero cuando es perdurable y no es meramente un sentimiento pasajero. Una ocasión de pecado es cualquier persona, lugar o cosa que ordinariamente pone a una persona en peligro de cometer pecado. La Sagrada Escritura nos advierte: el que ama el peligro perecerá en él. Eclesiásticos 3:26. La ocasión lleva a uno al pecado o lo presiona a cometer pecado. Por lo tanto, a fin de evitar el pecado, la ocasión debe ser rechazada. Hay 4 tipos de ocasiones de pecado. Primero, ocasiones cercanas, en las que uno generalmente cae. Segundo, ocasiones remotas, en las que uno a veces cae. Tercero, ocasiones voluntarias, que uno puede evitar si quiere hacerlo. Y cuarta, ocasiones involuntarias, que uno no puede evadir. Una persona que no está dispuesta a evadir una ocasión cercana o voluntaria de pecado no está adecuadamente preparado para recibir la absolución y el perdón de sus pecados. Si el sacerdote es consciente de sus disposiciones imperfectas, le negará la absolución. Personas que son ocasión de pecado son aquellas en cuya compañía uno usualmente cae en pecado. Lugares son los sitios donde uno suele caer en pecado, tales como las tabernas, teatros de mala reputación, playas públicas, salones de baile y todos los lugares de reunión inmorales de cualquier tipo, así uno cometa pecado o no. Cosas que son ocasión de pecado son malos libros, imágenes indecentes, películas y videos inmorales o lascivos, y canciones, bromas insinuantes, y así sucesivamente. Nuestro Salvador dice acerca de las ocasiones de pecado: si tu mano o tu pie son para ti ocasión de pecado, córtalos y arrójalos lejos de ti, porque más te vale entrar en la vida manco o lisiado que ser arrojado con tus 2 manos y tus 2 pies al fuego eterno. Mateo 18:8. El propósito de enmienda debe ser específico. Aunque un firme propósito de llevar una vida mejor en el futuro es suficiente para una confesión digna, una resolución más específica será más fructífera. Cuando más una persona resuelve luchar contra sus faltas de manera positiva, tanto más probable es que tenga éxito. Su resolución será más eficaz. En lugar de decir voy a evitar el pecado en el futuro y practicar la virtud, uno debe determinar mantenerse alejado de este o de ese particular lugar o cosas que le llevaron a pecar. Luego, él también debe hacer esfuerzos definitivos, positivos, para superar sus pecados habituales e incluso imponerse una pequeña penitencia para llevar a cabo cuando se entere de que ha fallado en un asunto en particular.
Otro medio eficaz es el de determinarse realizar el acto contrario, o sea, de virtud, un cierto número de veces al día, con el fin de establecerse uno mismo en el hábito y disminuir la posibilidad de ofender en ese punto otra vez. La oración, especialmente la oración del Santo Rosario, debe siempre acompañar nuestros esfuerzos para superar nuestras fallas, pues todo depende de la gracia de Dios, y gracia obtenida por la oración. Dios mismo nos dice: separados de mí, nada pueden hacer. Juan 15:5. A pesar de que una persona puede tener dudas acerca de una recaída a causa de su debilidad, o incluso si en realidad cae, no es una indicación de que su propósito de enmienda no fue sincero. Como en la contrición, esto depende, como hemos dicho, de su buena voluntad. Un firme propósito de enmienda no es un simple deseo ni un conocimiento positivo, sino una seria determinación de dar lo mejor de uno para evitar el pecado en el futuro. La firme confianza en la ayuda de Dios cuando surgen dificultades será de inmenso valor para superar con éxito las tentaciones. Confesión y absolución. La confesión de los pecados. La confesión es la cuarta condición requerida del penitente para el perdón de sus pecados. La palabra confesión viene de la palabra del latín confessio, que significa un renacimiento, una manifestación. La confesión sacramental, por lo tanto, es la manifestación o reconocimiento de los pecados de uno a un sacerdote, quien está debidamente autorizado por el obispo de su diócesis para el propósito de conceder el perdón de la confesión. El sacramento de la penitencia es un sacramento de misericordia. Debería ser abordada con confianza y paz de corazón. Tiene dos componentes: la confesión propiamente, es decir, la narración de los pecados del penitente, y la absolución o el perdón impartido por el sacerdote. Cualidades de una buena confesión. Una buena confesión es humilde, sincera y entera. Una confesión es humilde cuando el penitente se acusa de sus pecados con profundo sentido de vergüenza y dolor, y con los sentimientos de un reo que está confundido y humillado por la ofensa que ha dado a Dios. Una confesión es sincera cuando el penitente dice sus pecados honestamente, sinceramente y simplemente, como él mismo los ve, sin exagerar o excusarlos. Una confesión es entera cuando el penitente da a conocer todos los pecados mortales que recuerda después de un diligente examen de conciencia, junto con su número y cualquier circunstancia que puedan cambiar su naturaleza. Esto significa que debe decirle los detalles particulares que hacen un pecado más grave y que pueden constituir un nuevo tipo de pecado. Por ejemplo, robar es un pecado, pero robar en una iglesia es un robo sacrílego. Robar $10 a una persona es más grave que robar $100 de una persona rica. El falso testimonio y la calumnia son mucho más graves que una simple mentira. Los actos impuros, aunque siempre pecados mortales, cuando se realizan con pleno conocimiento de la voluntad, asumen otro carácter cuando se cometen con otros, y en este último caso su gravedad se mide por el estado del cómplice, si la persona era casada o soltera, del mismo sexo u opuesto, y si fue o no a un familiar. Las circunstancias que agravaron un pecado también deberían ser mencionadas, como indulgenciarse en el odio hacia el otro en repetidas ocasiones y durante un tiempo considerable. En el caso de escándalo, uno debería mencionar si una o varias personas se escandalizaron,
Si el daño se ha hecho a otro, se debe declarar si era mucho o poco, si por descuido o deliberadamente. Si una ocasión de pecado aún continúa, este hecho debe ser mencionado. Del mismo modo, si un mal hábito a menudo se ha confesado y nunca corregido. El penitente también debe ser prudente, es decir, debe abstenerse de dar a conocer la identidad de cualquier persona que tiene que ver en sus pecados. Debe evitar los detalles superfluos y expresarse en una forma tan modesta como la naturaleza del pecado permita. Cuando la confesión se hace bien, el sacerdote usualmente no ve la necesidad de hacer preguntas, pero si preguntara alguna, debe ser respondida con claridad y veracidad. Si a una persona le resulta difícil hablar de su pecado, simplemente debe decírselo al sacerdote, que estará encantado de ayudarle. Si un penitente honestamente se olvida de confesar uno o más pecados, estos pecados son perdonados cuando el sacerdote da la absolución. El penitente puede recibir la Sagrada Comunión. Sin embargo, debe confesar el pecado mortal olvidado en su próxima confesión si le viene a la mente. La confesión de los pecados veniales. La confesión de los pecados veniales no es requerida para la integridad de la confesión, ya que pueden ser perdonados por otros medios, por ejemplo, con la asistencia devota a la misa, con una ferviente comunión o por un acto de caridad. Aunque si un penitente tiene pecados mortales que confesar, siempre es bueno y útil también mencionar al menos algunos pecados veniales. Aún más, es a veces difícil para la persona ordinaria distinguir entre pecado mortal y venial. Por lo tanto, en caso de duda, uno debería mencionarlos. El sacramento de la penitencia remite todos los pecados veniales por los que uno está realmente arrepentido, ya sean mencionados o no. También quita, al menos en parte, la pena temporal debida por ellos y da además gracia y fuerza para resistir las tentaciones. Por estas razones se recomienda confesar los pecados veniales junto con los pecados mortales que uno tiene que confesar. En el caso de que los pecados que son dudosamente mortales, es mejor confesarlos por el bien y la paz de la conciencia. Para aquel cuya conciencia es laxa, es imprescindible confesarlos, porque generalmente no juzga sus pecados correctamente. Tales personas pueden engañarse a sí mismas en cuanto a la gravedad de materia de los pecados. Las personas con una conciencia escrupulosa deben atenderse estrictamente a lo que un buen ortodoxo confesor aconseje respecto a los pecados que son dudosamente mortales. Confesiones sacrílegas. Deliberadamente ocultar, es decir, omitir en una confesión un pecado mortal o tergiversarlo y hacer que parezca menos grave de lo que parece, es mentir al Espíritu Santo, cuyo lugar ocupa el confesor. No solo tal confesión sería inválida y ninguno de los pecados confesados serían perdonados, sino además la terrible culpa del sacrilegio ocurriría. Una confesión sacrílega a menudo es seguida por una comunión indigna, que constituye un nuevo sacrilegio. Otras confesiones y comuniones sacrílegas pueden seguir con mucha facilidad. Una persona en tal estado que continúa recibiendo la comunión y haciendo malas confesiones estaría amontonando pecado tras pecado y estaría en grave peligro de sufrir la terrible pena de la ceguera espiritual y la indecible angustia mental de una conciencia torturada más, por supuesto, la condenación eterna. El único remedio para una mala confesión o una serie de malas confesiones es una buena confesión general.
abarcando todo el periodo de tiempo desde la última confesión digna. Tal confesión debe incluir el pecado mortal o pecados mortales ocultos en la confesión indigna, de hecho, de su ocultamiento. Cualquier otro pecado mortal que haya sido confesado en esa confesión y todas las confesiones y comuniones indignas, más cualquier otro pecado mortal omitido desde la mala confesión original. Si una persona tiene dificultad con esta confesión general, debería decirle al sacerdote: Padre, hice una mala confesión, por favor ayúdeme. El sacerdote le ayudará a la persona a recordar todo lo que sea necesario. Aparte de su gravedad, no hay nada tan tonto como ceder el paso a una falsa vergüenza y hacer una mala confesión. Una persona se pondría entonces en cierto peligro de condenación eterna, pues si fuera a morir en este estado, sin arrepentirse de acuerdo a los requisitos de la ley de Dios, se perdería eternamente. Para obtener el perdón sacramental de cualquier pecado mortal oculto, debe darse a conocer tarde o temprano en la confesión. Aún más, se dará a conocer en el día del juicio del mundo entero, para vergüenza y confusión del pecador condenado. Por otro lado, si el pecado ha sido confesado humildemente y el alma es salvada, esta humildad aumentará el honor para la gloria de la misericordia infinita de Dios y la recompensa eterna del alma. Aquí en la tierra, la conciencia de la persona será puesta en paz. La paz y la gracia de Dios tomarán posesión de su alma, y ella puede de nuevo tener con confianza la esperanza de la recompensa eterna prometida a los que aman a Dios. En la confesión, los pecados son puestos en conocimiento al representante de Dios, quien está confinado por el sello inviolable del secreto, y quien en muchos casos es totalmente ignorante de la identidad del pecador. Si un pecado mortal es ocultado por alguna razón, no permite al pecador paz de conciencia, sino que le causa una angustia indecible del alma, que a su vez puede conducir a trastornos nerviosos y a la depresión, al suicidio y a la condenación eterna. ¿Qué es entonces más tonto que ocultar pecados mortales en la confesión? Confesión general. El tema de las confesiones indignas lleva naturalmente a la consideración de las confesiones generales. Una confesión general puede abarcar la totalidad de la vida o solo una parte de ella. La realización de tal confesión puede ser obligatoria, útil o dañina, dependiendo de las circunstancias. Una confesión general es necesaria y obligatoria para todos los que han hecho una o más confesiones sacrílegas, como se explicó anteriormente, es decir, si por miedo, vergüenza o malicia se han ocultado deliberadamente o esencialmente tergiversado el pecado mortal o el número de sus pecados mortales. Una confesión general también es obligatoria para cualquier persona que, sabiendo, hace una mala confesión o confesiones de otras maneras, como por ejemplo, mediante una confesión sin pena sobrenatural, o sin un firme propósito de evitar el pecado y ocasiones próximas de pecado. Sin embargo, la persona debe estar claramente consciente de haber fallado de esa manera, pues si ella ha tomado los esfuerzos ordinarios para asegurar las debidas disposiciones, tiene el derecho a creer que en realidad posee estas disposiciones, ya que Dios ha prometido dar su gracia a todos los que realmente la buscan. Otras formas en las que confesiones indignas se pueden hacer son las siguientes: cuando el penitente no tiene la sincera intención de rectificar.
en la medida que les sea posible, los daños serios a la propiedad o el buen nombre de otro. Cuando no se reconciliará con un enemigo ni lo perdonará sinceramente. Cuando no renunciará a su participación en sociedades secretas o no renunciará a prácticas o relaciones que son ocasión de pecado mortal. Todos aquellos penitentes son indignos de absolución, y si el sacerdote es consciente de su falta de disposiciones adecuadas, se las negará. Si el sacerdote fuera engañado, sin embargo, y diera la absolución a una persona indigna de recibirla, dicha absolución no tendría valor y el penitente estaría obligado, bajo pena de condenación, reparar cualquier confesión como tal con una buena confesión. Si alguien se encontrara en la necesidad de una confesión general, no debería posponerla, porque la muerte puede llegar en cualquier momento y sellar la condenación eterna del alma. Una confesión general es útil y recomendada para aquellos que están por casarse o entrar al estado religioso o eclesiástico, o que están a punto de asumir un oficio importante, etc. Es también útil para todos los que deseen hacer una seria preparación para la muerte. Muchos buenos cristianos hacen un retiro anual en el que hacen una confesión general cubriendo el año anterior. Esto tiende a aumentar la humildad del alma y ayuda a evitar la repetición de las mismas faltas durante el año próximo. Una confesión general puede ser dañina, sin embargo, para los que son excesivamente escrupulosos. Tales personas no deben hacer una confesión general sin la autorización expresa de su confesor, pues una confesión general puede aumentar su mal. Simplemente deberían obedecer a su confesor y hacer frecuentes actos de contrición, de amor y de confianza en Dios.